Bueno, al momento de duplicar la llave, vamos a mirar un poquito esta guía. Ya la hemos explicado de todas maneras a lo largo de nuestros videos. Sin embargo, no está mal recordarlo a través de estos sencillos puntos. Cuando el cliente nos traiga a nosotros la llave, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces vamos a ver qué nos dice. Cuando nos entreguen la llave, en caso de haber duda, podríamos preguntar de qué carro es, ¿sí? Nos da una idea. En base a eso nos dará una idea de cuál es la llave y luego buscaremos la llave adecuada. Tener en cuenta las siguientes características. Que sea la misma distancia del tope a la punta, ¿sí? Entonces, pero en este punto, en este primer punto, puede haber una excepción. Hay a veces que de pronto no sea igual de tope a punta, pero uno ya le puede alargar el tope, o si es al contrario, pues al uno picar, entonces le quita un poquito de punta para que quede igual de tope a punta, porque la idea es esa, ¿cierto? Que quede igual de tope a punta. Entonces, pero de todas maneras sí es una característica importante, que sea la misma distancia del tope a la punta. Tener en cuenta la distancia de cabeza y tope. Esto es muy importante. Ojo, porque puede pasar, y ya les explico aquí, acá con esto. Traen una llave de... El cliente trae una llave de esta, ¿sí? Y resulta que nosotros miramos esta igual y nosotros la hacemos sin ningún problema. Pero, ay Dios mío, aquí hay un peligro del que usted se va a arrepentir toda su vida. ¿Por qué? Porque resulta que usted la hace bien, miren, de tope a punta es igual, no hay ningún problema, ¿sí? Y entonces el cliente, al meter la llave en el switch encendido, él gira bien. Pero cuando vaya a devolver la llave, no puede. No sé, lo que han tenido carros saben que, por lo menos cuando es esta llave, la llave del switch, esta es una llave que es del switch de encendido. Esta es muy corta, ya sería para la puerta. Cuando uno lo gira la llave, y cuando uno la va a devolver, la devuelve, y cuando va a sacar la llave tiene que empujarla y sacarla, ¿cierto? Por eso es que tiene una tolerancia larga aquí. Pero acá no, acá la tiene cortica. Entonces, el cliente, cuando vaya a encender su carro, lo llega y le da la vuelta, lo enciende, y cuando vaya a devolver y vaya a empujar la llave para sacarla, ya no puede porque se trompieza con la cabeza. Y eso sí va a ser un dolor de cabeza, que en una ocasión un empleado que yo tenía le pasó eso, y a cosa tan difícil. ¿Sabe qué nos tocó hacer? Con la llave corta, porque él trajo una llave larga de switch de encendido, de prender el carro, y él la hizo en una llave corta. Recuerde, tiene que sea más o menos la misma distancia de la cabeza a la punta, más o menos debe ser el mismo largor. Eso es importantísimo. Cuando terminamos y cuando terminemos de hacer la copia, pues uno se va a dar cuenta que debe tener la misma distancia. Mire, este es más cortica, obvio. Entonces, ¿qué nos tocó hacer con ese carro? Nos tocó con una cegueta irlo cortando, y qué cosa tan difícil. Hasta que lo cortamos, y ahí sí se pudo hundir, ya no se trompezó con la cabeza y pudo salir la llave hacia afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al momento de duplicar la llave, que sea la misma distancia de la cabeza a la punta. Entonces miren, la misma distancia más o menos del tope a la punta. Y tener en cuenta la distancia entre cabeza y tope. Es importante, ¿sí? Que sea también lo mismo, más o menos. En pocas palabras, y no escribí ese punto acá, fue un error. En este segundo punto, tener en cuenta la distancia de cabeza y tope y cabeza a punta. Ojo, es importante que... Es más importante la distancia entre cabeza y punta de la llave. Eso es mucho más importante. ¿Cómo así? De cabeza a la punta, o sea, el espadín. Todo esto es importante que sea lo mismo de largo, para después no tener que pasar un gran dolor de cabeza. Ese sería el segundo punto. Tercero, se observará si la llave tiene o no tope. Porque recordemos que hay llaves que, por ejemplo, esta no tiene tope. Esta sí tiene un tope, tope acá y tope acá.
En cambio este es totalmente liso. Entonces uno se va dando cuenta, ¿cierto? El recorrido de los canales debe ser el mismo, ¿sí? Si el recorrido es cuadrado, muy cuadrado, y resulta que el otro es como en canoa, entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Terminaciones de los canales deben ser iguales. Hay algunas excepciones, obviamente. Un ejemplo, las terminaciones en esta aquí, la terminación al fondo, arriba al fondo, es como en V, ¿cierto? Es en V y en este en cuadrado. Pero resulta que esta llave, mire, es en cuadrado y es en cuadrado. O sea, por favor, muy diferente. Entonces son cosas que uno debe empezar a tener en cuenta. La distancia entre el tope y la punta puede variar dependiendo de esto. Mediremos ya sea del punta o si no del tope. Eso ya lo explicamos en un video, ¿no? El sexto, no, nos faltó leer el sexto. Hay dos mediciones al poder duplicar la llave, la punta o el tope. Escoger la medición correcta, si no la llave quedará mal. Eso ya lo habíamos explicado. En caso de haber alguna duda para duplicar, probamos la llave virgen en el carro o moto. Y si la llave entra bien y cumple con estas características, obviamente hay excepciones como por lo menos la distancia del tope a la punta. Recordemos del tope a la punta sería del tope a la punta. Pueden haber algunas excepciones que si nos toca adaptar una llave, pues le alargamos un poquito el tope o dependiendo también tendríamos que cortarle un poquito la punta, pero la idea es que quede igual de tope a punta, pero que siempre quede igual la llave en general de punta a cabeza. Ojo con eso. Y así, si tiene más o menos las mismas características, procederemos a hacer la llave. En el caso mío, pues yo la verdad no me pongo a ver, vamos a ver si cumple las características del 1 al 6. Y no, porque yo en un segundo ya sé cuál es la llave. Pero eso sucede ya cuando uno ya es experto y ya conoce todo, ¿sí? Mientras tanto, el que está comenzando sí debe tener en cuenta más la pauta, demorarse un poquito más en el duplicado de la llave al cliente, mientras va cogiendo experiencia y llega un momento en que le traen la llave y ya, ¡pum!, de una ya uno la cogió y ¡pum!, hizo la llave en lo que se llama nada. Pero la idea es que usted digiera todos estos puntos. Ya este es el séptimo video que estamos haciendo para que usted se afiance más en esto. Y la idea es que usted empiece a practicar, darse a conocer si usted ya tiene su cerrajería y así coger la experiencia en lo que son los duplicados de las llaves de moto y de carro, que es nuestro caso.